Bienvenida. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema fascinante. Nos metemos en el delicado universo de nuestro propio cuerpo para hablar de dos glándulas diminutas, pero con un poder, descomunal, la hipófisis y la tiroides. A partir de un texto de endocrinología, vamos a intentar averiguar qué pasa cuando estos pequeños directores de orquesta fallan. Y empezaremos por la que muchos llaman la glándula maestra, la hipófisis. Exacto. Está ahí, escondida en la base del cerebro, no es más grande que un guisante, pero su influencia es tan vasta que un problema ahí puede provocar efectos en cadena por todo el cuerpo, y a veces de las formas más inesperadas. Pues fíjate, una de las primeras cosas que me llamó la atención del material es justo eso, cómo un problema en la hipófisis se puede manifestar en los ojos. Sí, Se habla de los adenomas hipofisarios, que son tumores. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Por su ubicación justo debajo del cruce de los nervios ópticos, los pueden aplastar, literalmente. Nacho, es una cuestión de espacio, puramente mecánica. Piensa que la hipófisis vive en una estructura ósea, la silla turca, que es como un pequeño apartamento. Ya. Justo por el techo de ese apartamento pasa la autopista de la información visual, el quiasmo óptico. Si el apartamento empieza a crecer sin control por un tumor, Invade la autopista. la invade. Y el resultado más clásico es la hemianopsia bitemporal, que, para que nos entendamos, es como si de repente tuvieras que conducir con unas anteojeras de caballo. Vaya imagen. Pierdes por completo la visión periférica de ambos lados. Es una imagen muy potente, desde luego. ¿Y solo afecta a esa autopista central o puede expandirse hacia los lados y causar otros problemas? Muy buena pregunta. Puede expandirse, sí. Si el tumor en vez de crecer solo hacia arriba, crece lateralmente, se mete en unas zonas muy delicadas llamadas senos cavernosos. Uf. Y por ahí pasan los nervios que mueven los ojos. Si los comprime, pues puede causar visión doble, parálisis de algún músculo ocular, Madre mía. o incluso, si afecta al nervio trigémino, un dolor facial intensísimo. Es un problema de un mal vecino en un barrio muy concurrido. El texto describe también un escenario que suena, a película de terror. La apoplejía hipofisaria. El nombre ya impone, ¿eh? Y con razón, con razón. La apoplejía es, básicamente, como si el propio tumor sufriera un derrame. Dentro de la cabeza. Sí. Sangra o se necrosa de golpe. Y los síntomas son brutales. Un dolor de cabeza que se describe como el peor de la vida, vómitos, pérdida de visión súbita, a veces pérdida de conciencia. Vaya. Es una emergencia neuroquirúrgica de primer orden. Hay que entrar a operar y liberar esa presión ya. Hablando de tumores, me encontré con un dato que me dejó pensando. Los incidentalomas. Ah, sí. La idea de que entre un 10 y un 20% de la población, o sea, una de cada 5 o 10 personas, podría tener un pequeño tumor en la hipófisis sin saberlo es asombrosa. Sí, lo es. Significa que muchos vamos por ahí con una pequeña bomba de tiempo inactiva en la cabeza. Esa es la gran pregunta que nos plantean los avances en imagen. La mayoría son microadenomas que no producen hormonas y que probablemente nunca darían ningún problema. Ya. Se descubren por casualidad. Te haces una resonancia por una migraña y ahí está. No son bombas de tiempo en el sentido de que vayan a explotar, pero Pero hay que vigilarlos. hay que gestionarlos con cuidado. El reto es diferenciar esos hallazgos benignos de otros tumores más serios y, sobre todo, no generar una ansiedad que no toca. Entonces, si te encuentran uno, ¿qué se hace? Porque el material describe varias opciones. Tratamiento médico, cirugía, radioterapia. No parece sencillo. No, no lo es. El abordaje depende por completo del tipo de tumor. A ver, si es un tumor que produce un exceso de prolactina, por ejemplo, Ajá. muchas veces la primera opción es un tratamiento con fármacos que, básicamente, lo apagan. Pero para la mayoría de los demás, sobre todo si son grandes o comprimen algo, la opción principal es la cirugía. Y aquí llegamos a la cirugía transesfenoimani, que a mí me parece casi ciencia ficción. La idea de llegar al cerebro a través de la nariz. Es una pasada de ingenioso. Totalmente. Es una técnica mínimamente invasiva que ha revolucionado este campo. Pero claro, como todo trabajo de altísima precisión, tiene sus riesgos. El texto da cifras. Sí, las cifras son elocuentes. La mortalidad es muy baja, menos del 1%, pero las complicaciones pueden ocurrir. Menciona algunas, como fístulas de líquido cefalorraquídeo. ¿Eso qué es? Pues es básicamente una pequeña fuga en el sistema que protege el cerebro. Suena serio. Lo es. Requiere reparación.
Y otra posible es la diabetes insípida. Si se daña la parte posterior de la hipófisis, se descontrola el equilibrio del agua en el cuerpo, y la persona empieza a orinar litros y litros sin parar, con una sed insaciable. Pero lo que más me impactó es la tasa de recurrencia. En algunos tumores, hasta el 50% en 10 años. Sí, Eso hace pensar que la cirugía no es tanto una cura, sino más bien una batalla ganada en una guerra que puede seguir. es una forma muy acertada de verlo, sí, sobre todo con tumores grandes. La cirugía quita el grueso del problema, pero a veces quedan células. Por eso es clave la vigilancia y a veces la radioterapia. Que sería como un tratamiento complementario. Exacto. Es muy eficaz para frenar el crecimiento de lo que haya quedado. Un 70 o 90%. Pero tiene un precio a largo plazo. El hipopituitarismo. O sea que la radiación puede acabar dañando la parte sana de la glándula. Con el tiempo, sí. La puede quemar, por así decirlo. Vale. Hemos visto los problemas desde el centro de control. Pero ¿qué pasa cuando la que falla es una de sus trabajadoras clave, la que controla el ritmo de todo nuestro cuerpo? Pasamos del director de orquesta al motor del coche. Hablemos de la tiroides. Exacto. La tiroides, en el cuello, es nuestro acelerador metabólico. Y el primer problema que se describe es el bocio simple. Que es cuando la glándula se agranda, pero funciona bien, ¿no? Eso es. Y es fascinante cómo el cuerpo intenta solucionar un problema y acaba creando otro. La causa más común de bocio en el mundo es la falta de yodo. Claro. La glándula, para intentar captar el poco yodo que hay, crece. Es como si gritara, necesito ser más grande para ser más eficiente. Y al final, su propio tamaño se convierte en un problema. Justo. Un problema de compresión. Puede dificultar tragar o respirar. Hay una maniobra, el signo de Pemberton, muy gráfica. ¿En qué consiste? Le pides a la persona que levante los brazos, y al hacerlo, la cara se le congestiona, se le pone roja, porque el bocio, al subir, tapona las grandes venas del cuello, como si pisaras una manguera. Vaya. Y cuando la tiroides ya no es que crezca, sino que se rinde y deja de producir, llegamos al hipotiroidismo. Exacto. Los síntomas son como ver la vida en cámara lenta. Fatiga, intolerancia al frío, la mente nublada, aumento de peso. Sí, es un cuadro muy insidioso. Y por eso a veces tarda en diagnosticarse, porque se puede confundir con depresión o con el propio envejecimiento. Lo interesante es cómo cambian las causas, ¿no? En el mundo, falta de yodo, pero aquí, en países desarrollados. Aquí es la tiroiditis de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune. Nuestro propio sistema inmunitario ataca y destruye la glándula. ¿Y cómo se diagnostica? Con un análisis de sangre. La TSH, que es la orden que manda la hipófisis a la tiroides, estará por las nubes. Es la glándula maestra gritándole a una tiroides que se ha quedado sorda. En el material hay una advertencia que parece de thriller médico, la importancia de mirar las glándulas suprarrenales antes de tratar un hipotiroidismo severo. Ah, eso es vital. Vital. ¿Por qué? Piénsalo así. Las suprarrenales producen cortisol, la hormona del estrés, esencial para vivir. Si están fallando a la vez que la tiroides, el cuerpo está en servicios mínimos. ¿De acuerdo? Si de repente le das hormona tiroidea, es como pisar a fondo el acelerador de un coche con el chasis a punto de romperse. ¡Qué buena analogía! Puedes provocar una crisis suprarrenal aguda que es mortal. La regla de oro es, primero el chasis, los corticoides, y luego, solo luego, el acelerador, la hormona tiroidea. Y del cuerpo a támora lenta pasamos al extremo opuesto, el hipertiroidismo, el cuerpo en avance rápido. La enfermedad de Graves, la causa más frecuente. ¿Otra vez el sistema inmunitario? Otra vez, sí. Pero aquí hace lo contrario que en Hashimoto. Se vuelve un falsificador. Produce anticuerpos que imitan a la TSH, a la hormona estimulante. ¿Y la tiroides se lo cree? Se lo cree. Y se pone a trabajar a destajo, sin descanso y sin obedecer a la hipófisis. Una producción de hormonas totalmente descontrolada. Con la famosa tríada. Hipertiroidismo, bocio y... La oftalmopatía, los ojos saltones. Sí, la oftalmopatía de Graves, que afecta a la mitad de los pacientes. Es una inflamación de los tejidos que hay detrás del ojo. Y lo curioso es que su gravedad no siempre va ligada a la del hipertiroidismo. Ah, no. No. Se puede tener una tiroides muy alterada y los ojos perfectos, o al revés. El texto menciona un fenómeno que me parece muy paradójico, el efecto Jod-Basedow. Si la falta de yodo causa un problema, ¿cómo es que un exceso de yodo puede causar otro? Es una observación excelente. A ver, imagina una persona con un bocio de hace muchos años, con nódulos que funcionan por su cuenta, de forma autónoma. ¿Vale?
pero estaban limitados por la escasez de yodo, estaban al ralentí. Si a esa persona, por lo que sea, le pones un contraste radiológico que lleva una cantidad masiva de yodo. Es como echarles gasolina de alto octanaje. Exactamente. De repente todos esos motores se revolucionan a la vez e inundan el sistema de hormonas y tienes una crisis de hipertiroidismo. Para frenar esa fábrica descontrolada, 3 vías: fármacos, cirugía o yodo radioactivo. Esto último suena drástico. Bueno, cada uno tiene su lugar. Los fármacos frenan la producción, la cirugía elimina la fábrica. Y el yodo radioactivo es una solución muy elegante. ¿Elegante? Sí, como una bomba teledirigida. El paciente toma una cápsula de yodo 131. Las células de la tiroides son las únicas del cuerpo que lo captan. Y una vez dentro, la radiación las destruye desde el interior. ¿Y cuál es la consecuencia de esa destrucción? Pues a menudo, el éxito del tratamiento es su principal efecto secundario. Que te quedas sin tiroides funcional. Exacto. Acabas desarrollando un hipotiroidismo permanente. Entre un 10 y un 20% el primer año, y la cifra sigue subiendo. Pero es que se cambia un problema, el hipertiroidismo, que es difícil de controlar, por otro. Mucho más manejable. Mucho más sencillo y seguro de manejar con una pastilla al día. Después de este recorrido, queda clarísimo que la hipófisis y la tiroides son la prueba de que en biología el tamaño no importa para nada. Desde luego. Su poder es inmenso y encontrar el equilibrio en su tratamiento es un arte que busca, restaurar la normalidad sin crear un problema nuevo. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final que se deriva de todo esto. El texto menciona la alta prevalencia de incidentalomas y de nódulos tiroideos, la mayoría benignos, que se descubren por casualidad. Porque cada vez tenemos mejores técnicas de imagen. Justo. Y esto nos deja una pregunta fascinante para esta era de la medicina. A medida que somos capaces de ver con más detalle el interior de nuestro cuerpo, ¿cómo gestionamos el conocimiento de estas anomalías que quizá nunca nos habrían dado síntomas? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está esa delgada línea entre una prevención útil y un sobrediagnóstico que puede llevar a tratamientos innecesarios y a la simple ansiedad de saber que tenemos una imperfección latente dentro?